Se ha comprobado científicamente que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, reading you loud and clear. Over. Yeah, this is Houston, reading. Yeah, reading you loud and clear. How's it going? Al regresar del insólito viaje a la Luna, la misión Apolo contemplaba, como es comprensible, examinar minuciosamente las muestras de rocas lunares recogidas por los astronautas. La NASA contrató para este trabajo a un experto innovador de las técnicas de microscopía electrónica, profesor de las mejores universidades de los Estados Unidos, de la Real Academia y del Instituto Nobel de Investigaciones Celulares y Genéticas. Su nombre era Humberto Fernández Morán y provenía de un país al norte de Sudamérica llamado Venezuela. En este capítulo de Independencia Tecnológica conoceremos su vida y obra de la mano de familiares, amigos y biógrafos, entre otros especialistas en el tema. Él dijo cómo era la ciencia que se debería hacer, la delineó, y es la ciencia que hacemos hoy en día. Fernández Morán hablaba más de 14 idiomas. Humberto podía cortar un pelo 17.000 veces longitudinalmente. Si usted considera que un glóbulo rojo tiene 7 vísceras, él lo podía dividir fácilmente en 1000 partes. Siempre pensó utilizar el microscopio electrónico como herramienta para hacer cosas a esa escala molecular. Tenía un laboratorio que parecía de verdad pues una cosa de extraterrestre. Él trajo ese concepto a Venezuela, dijo, esta es la ciencia de frontera, o sea, si queremos realmente impactar al mundo, tenemos que hacer este tipo de ciencia. Humberto Fernández Morán nace en Maracaibo, estado Zulia, el 18 de febrero de 1924. Transcurre sus primeros años de vida en el barrio más emblemático de la ciudad, El Saladillo. Cursa estudios primarios en su ciudad natal, en Curazao y en la ciudad de Nueva York. Tenía él 6, 7 años. Fuimos a Nueva York con mi papá y mi mamá, que por razones políticas. Sin embargo, estando ya en Nueva York, antes de regresar a Venezuela, en la escuela donde estudiábamos, Humberto era el que se sacaba los primeros premios en cosas raras, en dicción, en escritura, leía mucho, hacía experimentos eléctricos. Tomen en cuenta que estamos hablando de un niño, ¿no? Entre las cosas que hacía, mi mamá le había comprado un transformador de corriente, de manera que si llegara a tener algún shock no fuera mortal. Él hacía experimentos con moscas y con insectos. A las moscas muertas les aplicaba electrodos y las hacía caminar. Y a su hermano menor, que soy yo, también le aplicó una vez la corriente. Me dijo esas travesuras, porque era un niño normal y corriente en muchos aspectos. Me dijo de que me pusiera en la lengua el alambre, que tenía un sabor dulce. Yo de tonto
al seguir las indicaciones, lo que se recibe fue un corrientazo que me tumbó hacia atrás. Del grito que pegué vino mi mamá y le dio una pela. Pero estas son típicas travesuras infantiles de cualquier niño. Ya a los 7 años, Humberto Fernández Morán daba muestras de una pasión por la lectura y la experimentación científica de ensayo y error. De vuelta al país, continúa sus estudios de bachillerato en el Colegio Alemán de Maracaibo. Dos años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en 1937, es enviado por su padre a Alemania para culminar la secundaria. Nein, meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland und wir müssen fest zusammenstehen für dieses Deutschland. A los 15 años ingresa a la Universidad de Múnich, donde estudia medicina en medio del conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial. En 1944, 6 días antes del día D, en un sótano y bajo bombardeo aéreo, se gradúa summa cum laude, cuando apenas contaba 20 años de edad. Cuenta Fernández Morán que el rector austero y enlutado les entregó el diploma en una situación de crisis porque se sabía que muy pronto venía otro ataque aéreo. En 1946 regresa a Venezuela y revalida su título de médico en la Universidad Central, pero es becado por la Universidad de Princeton para especializarse en neurología y vuelve a los Estados Unidos. Allí el sabio alemán Albert Einstein le recomienda continuar sus estudios en Suecia, en el Instituto Karolinska, donde posteriormente Fernández Morán estudia física y microscopía electrónica y desarrolla su famosa cuchilla de diamante. Y estaba en los sitios donde realmente empezaban a ocurrir las grandes cosas de ciencia. O sea, en Europa se estaba inventando o perfeccionando el microscopio electrónico. Él tiene acceso a eso, era la Siemens, una compañía alemana sueca que lo desarrolla. Él tiene acceso a eso, se da cuenta de la potencialidad de aquello. Se da cuenta de los problemas que tenían sobre todo los biólogos, la gente que estudiaba materiales vivos para poder usar la microscopía electrónica, y de ahí la invención de la cuchilla de diamante, porque si bien el microscopio electrónico tiene todas las facilidades para aumentar muchísimo el tamaño de la imagen, por otra parte, si la sección que tú estás viendo es muy gruesa, no ganas nada con aumentarla, porque lo que estás viendo es borroso. Entonces él inmediatamente se percató que él tenía que hacer unas secciones extremadamente finas. Y él se convierte ya para los años 50, era uno de los microscopistas más reputados del mundo, y era un jovencito apenas en esa época. Independencia tecnológica. Independencia tecnológica. Humberto podía cortar un pelo 17.000 veces longitudinalmente. Si usted considera que un glóbulo rojo tiene 7 vísceras, él lo podía dividir fácilmente en 1000 partes. La cuchilla de diamante es esta, es tan solo, lo voy a mostrar con esta pinza, y es tan solo este pedacito pequeño que estoy señalando con la pinza. Esta cuchilla montada sobre esta base se coloca en el portacuchilla del ultra microtomo, que es este aparato que permite hacer cortes muy delgados de hasta 40 o 30 nanómetros. La muestra que está en esta pirámide se coloca en la parte superior, como la pueden ver aquí donde señala mi dedo, no sé si lo logran ver, acá. Entonces, lo que se hace es que se acerca por la cuchilla y se obtienen los cortes. Estos cortes o secciones para microscopía electrónica que tienen un espesor
de aproximadamente 60 nanómetros, el cual flota en el agua, en la superficie del agua, es recogido utilizando esta estructura, este dispositivo que se llama rejilla. Esa laminita es lo que se introduce en el microscopio electrónico. Esa es la muestra biológica que se va a observar. El invento de la cuchilla de diamante fue aplicado también a la cirugía, especialmente a la cirugía oftálmica. Y también se utiliza en neurocirugía, por ejemplo, en el tratamiento de aneurismas. En 1950 y desde el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, el doctor Fernández Morán publica un artículo en la revista Acta Científica Venezolana donde expone la necesidad de realización y las principales directrices de un instituto especializado en el estudio del cerebro a nivel de los mejores centros de investigaciones científicas del mundo. Y él le propone eso a la comunidad científica venezolana. La cosa no cala. De hecho, en el número siguiente, el editorial de Acta Científica desecha pues esta idea y dice que lo que Venezuela necesita no es crear ese instituto, sino un instituto de química. Y entonces ellos están en favor de la creación del instituto de química y sigan con su cuento. Fernández Morán no les contesta, deja eso de ese tamaño, pero él ya propone, ¿no? 4 años más tarde, en plena dictadura perezjimenista, el doctor Fernández Morán regresa a Venezuela invitado por el entonces ministro de Sanidad, doctor Gutiérrez Alfaro, a través de quien obtiene un financiamiento del gobierno para desarrollar su ambicioso proyecto. Y ahí está el punto, o sea, llega un señor y dice, mira, con menos de 30 millones no se hace ciencia en este país, en ninguna parte del mundo. Y se lo creen. Y se los dan, y lo demuestra que se puede hacer ciencia. Escoge una loma llamada Altos del Pipe en las afueras de la ciudad de Caracas que reunía las condiciones apropiadas para un proyecto cuya envergadura ha sido comparada con la represa del Guri y la electrificación del Caroní. Es así como nace, con todo el apoyo del general Marcos Pérez Jiménez, el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, como un ente gubernamental autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y el Ministerio de Sanidad lo aprueba, se dan las órdenes para arrancar el IVNIC y en menos de un año él lo tiene en pie. En solo 7 meses logra que se construya la carretera principal y los servicios básicos del instituto. Al año siguiente se inauguran los laboratorios de ultraestructura de nervio con instalaciones de microscopía electrónica en pleno funcionamiento, la unidad de neurofisiología, el taller central, incluyendo la unidad de cuchillas de diamante, la biblioteca y las residencias para el personal y visitantes. A partir de eso, el IVIC por muchos años era la fuente, digamos, privilegiada de cuchillos de diamante, porque había un taller que los hacía, estaba la tecnología, la patente. En esta patente, registrada el 6 de agosto de 1958, Fernández Morán explica su método de pulitura de filo de un diamante para una herramienta de corte. Se trata de una suerte de amolador con una precisión nanométrica especial para afilar esta clase de cuchillas. La propuesta es pulir el diamante poniéndolo en contacto con un disco rotante recubierto con una pasta hecha de polvo de diamante comprimido, cuyos granos tienen un tamaño de 0.002 a 0.005 micras. Una polea unida al eje vertical está prevista debajo del disco de amolar y es conducida por efecto de una correa de transmisión acoplada a un motor eléctrico. Fernández Morán sugiere que el motor debe trabajar a una velocidad de entre 20.000 y 40.000 revoluciones por minuto. Para aquella época, el doctor Humberto Fernández Morán había instalado en el IVNIC un microscopio electrónico Siemens, como este que podemos observar acá en nuestra biblioteca, que para aquella época era uno de los microscopios con el mayor poder resolutivo. Y en el año 55 y 56 era la parada obligatoria de cualquier gran científico del mundo que trabajaba en biología celular, se sentía obligado a pasar por el IVIC, conocer a Fernández Morán, conocer los experimentos que se estaban haciendo ahí y tratar de empatarse con ellos, ¿no? Y él llega a publicar con premios Nobel y un poco de gente publica con él, hacen experimentos acá en Venezuela.
Durante el año de 1957 se llevan a cabo las primeras obras necesarias para la instalación del primer reactor nuclear de Latinoamérica. Este proyecto bandera del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez constituye el programa piloto de una futura red nacional de reactores nucleares con fines pacíficos. La instalación prevista de reactores atómicos y los extensos programas de formación de personal especializado en física y tecnología nucleares permitirán a nuestro país mantener su posición de vanguardia entre las naciones de Latinoamérica y adelantan las aplicaciones pacíficas de la energía atómica. Mientras tanto, las medidas represivas del general Marcos Pérez Jiménez han generado un gran descontento en la población. Participo a la nación que en esta fecha he asumido las funciones de ministro de la Defensa de acuerdo con la disposición constitucional que autoriza al efecto al presidente de la República. Pérez Jiménez había nombrado de ministro de Educación a un general, el general Néstor Prato. Los estudiantes sacaban un burro y le ponían una gorra y estaba la situación muy mala y Pérez Jiménez necesitaba resolver ese problema y le pidió a Fernández Morán pues que lo ayudara y Fernández Morán pues evidentemente pues aceptó. En medio de fuertes protestas estudiantiles, el 13 de enero de 1958, Fernández Morán es llamado a ocupar la cartera de Educación. ¿Juran ustedes cumplir la Constitución y demás leyes de la República, así como los deberes inherentes a sus respectivos cargos? Sí, juramos. Va a proceder a la lectura y a la firma de las actas de la juramentación. El jueves 16 de enero de 1958, el nuevo ministro de Educación se dirige a todo el pueblo venezolano en cadena nacional de radio y televisión. Se están revisando los expedientes respectivos con el propósito de libertar a los estudiantes detenidos tan pronto como se haya restablecido un ambiente de orden. Más adelante, si el comportamiento de los estudiantes lo justifica, se reducirán las medidas disciplinarias aplicadas a algunos de ellos. Acaban de escuchar ustedes al doctor Humberto Fernández Morán, ministro dirigiéndose a los estudiantes de todo el país, sus padres y representantes. Independencia tecnológica. Independencia tecnológica. Venezolanos, las Fuerzas Armadas Nacionales y el Poder Civil han asumido los poderes públicos del Estado y han constituido una junta de gobierno. El 23 de enero de 1958, un golpe de Estado derroca al general Marcos Pérez Jiménez. Y vino el 23 de enero y la huida de Pérez Jiménez. Y inmediatamente empezó el rechazo contra Fernández Morán. Por desgracia, el científico era perejimenista, terminó siendo ministro de Educación de Pérez Jiménez, empieza la leyenda, no, es que él le vendió el arma a Pérez Jiménez y Pérez Jiménez le compró este instituto y como te digo, o sea, bueno, sí, Pérez Jiménez puso los reales, pero él tenía 8 años pariendo la idea. La recién instalada Junta de Gobierno nombra una comisión interventora del IFNIC que levanta un informe acerca de las condiciones caóticas del instituto. De repente cae el gobierno, aparece la democracia y este señor, que es un científico que se supone que es algo neutro, etcétera, sigue en el país y sigue siendo de qué hablar, ¿no? Entonces los líderes políticos de esa época tomaron la decisión, y esto viene contado por Simón Alberto Consalvi y compañía, de que había que destruir esa imagen. Y la manera de destruir esa imagen era empezando por ridiculizarla, ¿no? Vamos a llamarlo el brujo de Pipe, porque ese sitio se llama Los Altos de Pipe. Pero Fernández Morán dijeron que era brujo, el brujo de Pipe. Y claro, en el mes de febrero ya Fernández Morán tuvo que salir de Venezuela. El doctor Humberto Fernández Morán debe salir del país en una suerte de exilio voluntario. En aquellos momentos
se confundió la figura de un académico, de un científico, con la figura de un político. Un error conceptual e histórico que hoy lamentamos todos los venezolanos. Tenemos este instituto está lleno de aparatos y cosas, pero el personaje que estaba aquí se fue y no lo queremos, porque era el epítome de la dictadura. El IFNIC se transforma en lo que es hoy en día el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y pasa a ser dirigido por el doctor Marcel Roche. Y nosotros no podemos tenerlo a él, nuestro científico, el modelo del científico tiene que ser Marcel Roche. Marcel Roche, nuevo director del IFNIC, recibe opiniones terribles sobre Fernández Morán de parte de los científicos extranjeros que habían visitado el instituto. El doctor Morán dirigió el IFNIC sobre una base estrictamente dictatorial. Era un supremo egoísta y no podía tolerar autoridad alguna fuera de la suya. Tuve la impresión de que el doctor Morán tenía tendencias megalomaníacas. Cualquier empleado que se hiciera respetar en el instituto odiaba las condiciones y la atmósfera podrida creada por el doctor Morán. Parece algo trivial, pero mucha gente se sentía como prisionera en la cima de la montaña. La atmósfera evocada por el instituto tenía algo en común con ciertas prisiones que he conocido. Es también inconcebible que el doctor Morán, con su limitado conocimiento de las matemáticas, la física y la ingeniería, pretendiera juzgar las posibilidades de un ingeniero electrónico. Tuve la impresión de que su entendimiento de principios de física básica eran de un orden extraordinariamente bajos. En general se comportaba como un loco. Salió de Venezuela ante críticas de mucha gente que sí sabían el valor que tenía. Críticas de ellos más que de los que no tenían idea de quién era realmente. Y así Venezuela pierde definitivamente y en forma muy desafortunada a uno de sus científicos más insignes y que convertiría sin duda alguna a Venezuela en una potencia científica y tecnológica. Fernández Morán fue a dar a Boston y en Boston se hizo cargo de los laboratorios del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tenía un laboratorio que parecía de verdad pues una cosa de extraterrestre. El comienzo de la criomicroscopía. Hoy en día con los criomicroscopios estamos volviendo a rehacerlo todo. Concibe y desarrolla el ultramicroscopio electrónico de alta resolución. Un aporte realmente trascendental para la ciencia, con el cual identifica y describe por primera vez las partículas elementales de las mitocondrias que hoy llevan su nombre. Él mostró cómo a nivel de la membrana mitocondrial interna existen estas partículas pegadas a la cresta mitocondrial, que corresponden a lo que llamamos los citocromos. En ese momento nosotros estábamos visualizando lo que llamamos la respiración interna de la célula, que viene siendo el equivalente celular a la respiración del cuerpo por los pulmones. En 1967 recibe la medalla John Scott por su bisturí de diamante. Pocos científicos han sido merecedores de este reconocimiento, entre ellos Jonas Salk por la vacuna antipoliomelítica, Marie Curie por el descubrimiento del radio y la determinación de sus propiedades radioactivas, Thomas Edison por la lámpara incandescente y Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina. Fernández Morán es elevado al sitial de los grandes hombres de ciencia que cambiaron la historia. Al año siguiente, al regresar de su vuelo espacial los astronautas del Apolo 11 con muestras del suelo lunar, la NASA le confía el corte de esas muestras con el extraordinario bisturí de diamante y su análisis con el criomicroscopio electrónico. Lo designa investigador principal en el programa lunar implementado por los Estados Unidos. Fue su laboratorio de Chicago con los microscopios electrónicos cuando estaba allí, donde la NASA lo utilizó sus aparatos para estudiar las piedras de la Luna. Eso es algo pues
que debería llenarnos de orgullo todas estas cosas a los venezolanos. Y hay muchos que más bien pues desconocen o de alguna manera otros minimizan su obra. Visualizó pues que Venezuela podía ser una potencia científica y en el pasado lo fuimos. Centros de astronomía que iban a funcionar al sur del lago de Maracaibo con la Universidad de los Andes. Hacer desarrollos en La Guajira para aprovechar la energía eólica y la energía del sol. Después de su muerte el 17 de marzo de 1999 en Estocolmo, Suecia, el gobierno venezolano pidió a la familia del Dr. Fernández Morán traer sus restos al país para conferirle los honores respectivos por su trabajo. Sus cenizas descansan hoy en el cementerio cuadrado de Maracaibo, junto a la tumba de sus padres. Aquí yacen los restos del insigne sabio maravino, Dr. Humberto Fernández Morán de Villalobos, hijo ilustre de la tierra de Urdaneta y eminente investigador científico, filósofo, médico e inventor, quien elevó a su amada Venezuela a niveles encumbrados del saber. El Dr. Fernández Morán recibió también la Orden Caballero de la Estrella Polar conferida por el rey de Suecia, la medalla Claude Bernard de la Universidad de Montreal, el premio Doctor del Año otorgado en Cambridge y un reconocimiento especial concedido por la NASA en ocasión del 10º aniversario del programa Apolo.